El Colegio de la Frontera Norte presenta Sonorizando la Frontera. Bienvenidos a Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez y hoy me acompaña Osmar Leopoldo San Miguel Lugo, egresado de la Maestría en Administración Integral del Ambiente. Osmar, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien, muchas gracias por la invitación y muy emocionado porque como estudiante egresado del COLEF se siente bien padre que te inviten a hablar de lo que hiciste y de lo importante que es comunicar lo que el colegio está haciendo aquí en la frontera. Sí, así es, ¿no? Y un gusto pues tenerte aquí, Osmar. Digo, y para quienes nos escuchan, digo, hoy vamos a platicar sobre pues el tema de investigación, de tesis de Osmar, que se titula Percepción ambiental de la gestión de residuos sólidos urbanos en Tijuana, Baja California. Pero pues antes de entrar en este tema, al cual le dedicaste pues 2 años de la maestría, digo, para que te conozcan un poco más y nos escuchen, Osmar, que nos puedas platicar de ti, digo, de qué fue tu paso por la universidad, cómo fue tu experiencia en el colegio en la maestría, lugares en los que has trabajado, digo, lo que nos quieras platicar de ti. Era pues la maestría en la que pues me preparé es en Administración Integral del Ambiente, como me mencionaste, un concepto que no se escucha habitualmente en las reuniones. Pero lo que es interesante es que, a final de cuentas, lo que este objetivo de la maestría es que de diferentes perfiles, de diferentes preparaciones, se tenga un consenso y se puedan dialogar posibles soluciones, alternativas, estrategias, donde los comunicólogos participen, el contador, el administrador, desde las ciencias sociales hasta las ciencias exactas, donde se encuentran los de ciencias ambientales, los biólogos, ingenieros, arquitectos, y bueno, pueden entrar hasta los abogados. Entonces, de esta manera se busca ser multidisciplinarios y pues no solamente las estrategias se lleven a cabo por quienes se supondría son los gestores, ¿no? Aquí entramos en general todos. Y parte de esto fue un reto para mí porque con mi educación en contaduría, en la licenciatura, pues venía con mucho rezago de aprendizaje en materias como estadística, ecología, que lo había llevado en mi preparación en la preparatoria o secundaria, pero no a un nivel de maestría. Entonces, esa exigencia sí me demandó tener yo estrategias de estudio, también el momento de comunicarme en el salón de clases, que en ese momento podíamos estar en una aula con los compañeros, pues a aprender a escucharlos y no tanto debatir, sino dialogar, ¿no? Entonces, no solamente hacíamos estos ejercicios en el salón, sino también en el comedor del colegio, en la biblioteca, porque era muy interesante cómo los problemas se planteaban y de diferentes perspectivas cada quien sumaba a este diálogo, ¿no? Entonces, para mí, el colegio, uno de mis objetivos personales era profesionalizar mis conocimientos adquiridos de manera empírica con mis labores ya de manera altruista o las intervenciones que había realizado anteriormente, como limpiezas de playa, campañas de reciclaje. Entonces, ese fue uno de mis objetivos y lo logré. Además, pues también algo muy interesante es que no solamente nos encontramos concentrados los de la maestría en Administración Integral del Ambiente, también tenemos compañeros de otras maestrías, otros programas de maestrías y doctorados, que cada quien con sus diferentes temas, de cierta manera se van teniendo vinculación y es ahí donde está muy padre porque eso permite las colaboraciones, ¿no? Las colaboraciones entre los diferentes estudiantes y cada quien, aunque seamos especialistas en un tema, pues al final de cuentas, el conocer diferentes puntos de vista te va a sumar, ¿no? Y también diferentes habilidades, porque hay quienes tienen habilidades más desarrolladas, por ejemplo, en programación, programas de estadística, de análisis espacial, entonces, pues muy padre, ¿no? Yo puedo decir que fue algo muy retador.
para todos en general, no solamente para los que venimos de unas ciencias sociales, pero pues sí, sí hay un antes y un después de mi entrada al COLEF. Y bueno, también estas amistades que perduran, porque pues es parte de lo que también busca la maestría, ¿no? Algo que es muy pues particular es que a pesar de que se concentra en Tijuana, o sea que la sede está en Tijuana, la sede más grande, y tiene otras sedes, ¿no? Por toda la frontera, pues muchos de los tijuanenses no la conocen o, no, o lo conocen pero no saben qué sucede en el colegio, ¿no? Entonces eso es muy interesante también, conocer gente foránea que viene a estudiar aquí al COLEF y pues compartir diferentes puntos de vista, gente que vive en Ciudad de México, que viene de Guadalajara, Monterrey y viene a Tijuana a estudiar, pues es otro tipo de ambiente, otro tipo de movilidad la que existe y esos entornos pues también ellos los estudian porque les gusta mucho la ciudad. Entonces, creo que esta experiencia es inolvidable y es algo que marcó mi vida. Sí, no, digo, a mí me llamaba mucho la atención, digo, conversando, me hiciste recordar uno de los primeros capítulos que se grabaron y en el que precisamente eso, digo, yo que estoy fuera, pues yo dije, cada quien está en su maestría o está en su, pues está en sus cosas, pero de repente era como que, ah, no, que hablamos con de aquí, que los de economía, con los de cultural, y era como de, wow, o sea, realmente sí se habla entre ellos y digo, han de armarse cosas muy interesantes y muy divertidas y muchas anécdotas, pues, en esa convivencia, pues, diaria, ¿no? De 2 años y más en el colegio que está aislado de pues, la gran parte de la ciudad, ¿no? Por lo menos aquí en Tijuana. Pero, Osmar, digo ya, entrando al tema de tu investigación, digo, para ir como aclarando conceptos, ir como adentrándonos y desmenuzando de poco en poco, digo, quisiera retomar dos eh, conceptos o palabras aquí de tu título de investigación, que es percepción ambiental y gestión de residuos. Digo, si nos pudieras como explicar a qué te refieres con eso o cómo hay que entenderlo y cómo lo abordaste tú en tu tesis. Mira, pues como el título lo menciona, la percepción ambiental de la que yo hago énfasis en mi investigación, pues era un concepto que se había abordado indirectamente en las demás tesis del colegio que se han desarrollado en temas en torno a la problemática de los residuos, su manejo, que involucra todo el proceso desde que se genera hasta que se dispone inicialmente, después el proceso de recolección, tratamiento, posiblemente un centro de transferencia y después la disposición final que se conoce como basurero municipal o relleno sanitario dependiendo que realicen ahí sus estrategias, ¿no? Entonces, de ahí parto, pues para empezar a encontrar estas referencias, esta bibliografía, que la percepción ambiental se convierte en un insumo fundamental en la gestión de residuos al tomar en cuenta la opinión de los diversos actores. Cabe mencionar que cuando hablo de actores, hablo también que los actores, desde los que toman decisiones a los que no toman decisiones, y que de eso habla la percepción ambiental, de conocer la diferente perspectiva, la visión de cada uno que participa en esta problemática, hablando como la iniciativa privada, hablando de la academia, hablando también de los ciudadanos en general, el gobierno y las organizaciones no gubernamentales o organizaciones de la sociedad civil. Entonces, tenemos que entender que el conocimiento está estrechamente relacionado con el individuo y el entorno donde vive. En este caso, serían todos los actores que perciben el problema de la gestión de residuos sólidos urbanos, incluso en variantes como el rol e importancia en el problema, como mencioné, ¿no? O sea, hay quienes toman las decisiones de manera indirecta y quienes no lo toman lo toman de manera directa, porque ellos gestionan el recurso, ellos gestionan las estrategias desde el gobierno, ¿no? Pero el gobierno debe de considerar este insumo fundamental. Y pues entender que existen distintas percepciones de la problemática, que estos son determinantes dentro del sistema de la toma de decisiones, que pues también es importante involucrar a los ciudadanos, integrando su disposición o involucramiento en el problema
y su perspectiva sobre las acciones de gestión en el tiempo que también las autoridades pueden corresponder al detectar sus debilidades, ¿no? También es importante que este concepto lo veamos desde cómo se genera un diálogo entre los gestores y los ciudadanos para intercambiar opiniones y eso facilita la planeación y ejecución de estrategias. Bueno, también quisiera pues hablar, ¿no? Que el involucramiento de los actores en la gestión de residuos urbanos es expresado por medio de distintas conductas que se traducen en información para la toma de decisiones al ser estudiadas e integradas. También es necesario identificar esas fallas para realizar mejoras por medio del conocimiento de los actores, buscando obtener resultados positivos, ¿no? Y es ahí donde yo pues establezco esta regla, ¿no? Que la percepción ambiental se puede medir a través de un instrumento. Y ese instrumento tiene una escala que no sé si más adelante se vaya a abrir esa oportunidad de hablar de la metodología que apliqué. ¿Por qué? Porque hablando de estas conductas, emociones, acciones que uno realiza en torno a esta problemática como individuo y de lo que ve a su alrededor, pues se establece esta percepción ambiental, pero ¿cómo lo vamos a medir? Es ahí lo interesante, porque al momento que lo puedes medir, tú puedes entender cada uno de estos factores, cuáles son sus, digamos, la percepción, no lo vayan en contra, sino que se suman en un mismo consenso, pues a lo mejor los ciudadanos creen que conocen dónde reciclar, pero pues bueno, el ayuntamiento cree que los ciudadanos saben dónde reciclar, pero luego nos damos cuenta de que no. Es uno de los resultados o que sí quieren reciclar, pero no saben en dónde, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que pues por ahí va, y que también pues la percepción es un sistema de actitudes, valores, creencias que comparten en sociedad. Los problemas ambientales requieren un análisis donde se asumen variables también sociodemográficas, ¿no? O sea, entendemos el concepto de la percepción ambiental y la gestión, que la percepción es todo esto que vemos en nuestro entorno. Ahora, el tema de la gestión, como bien mencioné, hay una distinción entre el manejo y la gestión. El manejo hablándose de todo el proceso, donde se involucran diferentes factores que trabajan dentro de este proceso, que en cada ciudad tiene diferencias. En la ciudad de Tijuana tiene sus deficiencias y tiene sus puntos buenos. En el caso de Monterrey, el caso de Guadalajara de México, va a haber diferencias en cómo tienen la organización de este sistema de manejo de residuos, ¿no? Un sistema. Pero hablándose de la gestión es de la manera externa, todas estas cuestiones políticas, administrativas, y también pues un tanto más como desde arriba, ¿no? Como de la parte operativa y cómo se van a llevar a cabo estas estrategias para que se cumplan con las metas. En el caso de lo que viene siendo el manejo, simplemente es manejo. Y una diferencia es que existe la gestión, y en este caso yo hablo de la gestión y no hablo de la gestión integral como lo dice la ley, que debería de existir, porque al hablar de integral quiere decir que todo está unificado, pues que es algo junto. Y en el caso de Tijuana, la bibliografía nos menciona que tiene muchas deficiencias, pero eso no podríamos llamarlo integral. Simplemente gestionan los residuos, ¿no? Ya. Y haciendo una pequeña como, pausa, digo, para gente que a lo mejor, digo, nos escuchen de los que están en las otras sedes o en otra parte de México y que no ha tenido la oportunidad de, pues, de visitar Tijuana o de conocer Tijuana, así como brevemente, ¿no? ¿Tú cómo les presentarías Tijuana para más o menos que se hagan una idea y también de que nos sigan el hilo pues sí, en los siguientes puntos que vamos a tocar? Ok, ¿cómo presentaría Tijuana? Pues una ciudad, actualmente ya el INEGI sacó su nuevo censo y ya somos la ciudad, el municipio con más población en todo México. Entonces le ganamos a Ecatepec, le ganamos
a toda esa parte del centro del país, donde a lo mejor tienen una densidad más alta, una concentración de gente, pero Tijuana ya es una ciudad que tiene retos muy grandes porque vienen bastantes personas, se quedan a vivir aquí y eso involucra una eficiente gestión de los servicios públicos que nos ofrece el municipio, la administración actual o la que continúe. Entonces, la ciudad tiene que reconocer que tiene una obligación, tanto el gobierno como el que administra los recursos, tanto el ciudadano, de no ensuciar en las calles, de involucrarse en mantener un tanto el orden. Y bueno, es una ciudad que es muy innovadora, cada día salen nuevos negocios para gente emprendedora y gente que desde los años 80, a raíz de algunas cuestiones, circunstancias, se vinieron mucha gente de Ciudad de México, del centro del país, por allá de cuando fue el terremoto en Ciudad de México, y se empezó a desarrollar la ciudad muy a grandes pasos, ¿no? Entonces, realmente no es una ciudad bonita, porque pues no estaba contemplada que se fuera a desarrollar tanto, y ha habido pues algunos terrenos que se han ido, pues, urbanizando, pero pues algo muy marcado de la ciudad es que la atraviesa un río de concreto que Tijuana tiene una cuenca natural, de su forma es como una cuenca, como un mini valle, y esto genera que el agua cuando llueve pues tiende a correr, ¿no? Entonces hace unos años, bastantes años, pues un gran proyecto que trajo urbanización a Tijuana fue la canalización del río Tijuana. Entonces, pues la ciudad crece alrededor de este río. Obviamente ya está más urbanizado, hay más densificación en ciertas zonas, pero la ciudad crece alrededor de este río, pues ya donde realmente no existe nada más que gente que está en situación de calle. Y pues hay diferentes historias que contar, pero es una gran ciudad. Para ser muy breve, pues si tuviéramos en cuenta que cada persona genera un kilo de basura, un kilo de 200 gramos de basura, estamos hablando de que ya para en unos años vamos a llegar a los 2000 toneladas diarias de basura que se van a generar en la ciudad. Entonces es un problema, hablando desde la perspectiva de la gestión de residuos, sí es un problema que se tiene que atender porque todos estos residuos con el tiempo que no tengan un buen destino provocan focos de infección, de enfermedades, también una imagen pública negativa, o sea, como que el turista no le parece bien que Tijuana pues se vea pues sucio, de cierta manera, este, y que pues también hay una gran demanda de servicios públicos, ¿no? Entonces, para unos breves números los voy a dar. Las metrópolis crecerán a la par de la economía con base en la industrialización. Hay un aumento de los residuos sólidos urbanos. Esto lo menciona Ojeda 2013. Y que para Tijuana concentra el 50% de la población de todo el estado, para que se den una idea. Casi el 50%. Entonces, y que parte de mi tesis es enfocarme en un sector que fue la Delegación Centro, como un ejemplo de que una vez estudiando la Delegación Centro se puede hacer de manera recurrente en otras delegaciones, entendiendo también que la pandemia no permitió hacer trabajo de campo en diferentes zonas, pues se hizo una estrategia de hacerlo de manera digital, invitando a la ciudadanía a que participara su perspectiva sobre la problemática de la Delegación Centro, sobre la gestión de residuos, ¿no? Sobre la percepción ambiental, vaya. Entonces, quisiera sumar también algo breve, que Tijuana para el 2016 se encontraba dentro de las 5 ciudades que se tenía estimado que tenían una décima parte de la recolección diaria estimada a nivel nacional. O sea, Tijuana es un foco donde se tiene que atender esta problemática cuanto antes. Y que ya diferentes autores han encontrado que tiene una ineficiente gestión y manejo por parte de las autoridades responsables, donde urge que exista
un desarrollo más extenso en los números existentes, diagnósticos, tesis o reportes, ¿no? Y bueno, algo que también, por último, antes de continuar, que quiero hablar sobre la percepción ambiental, el concepto, también es hablar sobre que esto representa de manera visual cómo una persona sobre el medio donde vive se conecta, se relaciona, valora y se desenvuelve en distintas maneras para influir con sus acciones. Es por eso importante conocer la percepción ambiental y también se debe tomar en cuenta sus actitudes en beneficio del medio ambiente y cómo realizan acciones en relación con los impactos ocasionados al ecosistema por una disposición deficiente de los residuos. El objetivo debe de ser una gestión competente donde la intervención ambiental sea positiva, requiere la suma de esfuerzos a nivel comunidad, retomando ejemplos a nivel global, y tener como base el máximo aprovechamiento de los recursos. Y bueno, para quienes nos escuchan, la tesis de Osmar pues está digitalizada, ya se encuentra en la biblioteca del COLEF. Y yo lo estuve consultando pues hace unos días, previo a nuestra conversación, Osmar, y me llamó mucho la atención esto que era en el apartado de fotografías, pues de la Delegación Centro, que son pues calles por las que, te digo, antes de la pandemia, pues caminaba de manera cotidiana y he caminado toda mi vida, porque pues vivo aquí en esta delegación, pero me llamó la atención, dije, bueno, esas fotos fueron de varios meses atrás y sin embargo, a hoy, digo, probablemente vaya a ver esta bolsa o vaya a ver esta basura, o sea, que realmente vaya a estar casi igual. Y me hizo pensar un poco en que por lo menos en mi colonia, pues cada miércoles es cuando pasa el camión recolector de basura. Y muchos, pues sí, de la zona, es de sacan su basura ese día, pasa el camión y se acabó. Pero yo creo que como en varias partes de la zona siempre hay estos basureros clandestinos o gente que vaya avienta sus bolsas y se hace, pues ya todo lo que nos acabas de comentar, todo este desastre que hay. Y que a manera pues, personal, yo sí digo, la colonia donde vivo, pues es una colonia sucia y que a momentos digo, pues tanto es culpa de la gente como pues quizás las autoridades que no han puesto como gran atención en estos problemas. Tú ya que lo abordaste pues en tu test, que hiciste tu investigación, digo, ¿cómo percibe la ciudadanía tijuanense pues esta gestión de residuos? Y solo quisiera llevar como al tema del involucramiento, pero primero en esta parte de pues cómo está la percepción, cuáles son los datos que encontraste. Ok, pues mira, lo que prácticamente yo encontré en mi tesis, y pues te agradezco que me preguntes eso, pues es lo más, es lo que culmina, ¿no? El objetivo, los resultados que fueron muy difíciles de conseguir por el contexto de la pandemia. Yo lo que encontré aclaro, ¿no? Que todo esto fue a través de en línea, fueron 522 encuestas que se validaron de las 641 obtenidas, pues bueno, prácticamente fue por un método de bola de nieve donde mandábamos una solicitud que nos ayudaran a contestar y los mismos usuarios que llenaban nos ayudaban a pasar el contacto hasta que llegáramos a la muestra representativa, ¿no? Entonces, después, posteriormente, pasé esto de un formato, un paquete estadístico y pude encontrar una comprobación de hipótesis en la cual determinamos que dentro de este grupo de personas que analizamos, ya dividiéndolas por grupo, no solamente nos bastaba con entender si hay una diferencia en la percepción ambiental desde los funcionarios o servidores públicos, siendo el gobierno, las ONGs, iniciativa privada, los académicos y todos los ciudadanos en general, ¿no? Estos 5 grupos los dividimos y vimos que sí hay una diferencia con estos factores en el caso de los académicos, viendo que los académicos tuvieron una percepción mayor eh, sobre esta problemática y bueno, y los que no ellos piensan distinto en relación a los demás del grupo. Eso fue una hipótesis que comprobamos, ¿no? Con un análisis estadístico de comprobación de hipótesis. Entonces, ya después, posteriormente, hicimos una división para conocer ahora
por edades, por el género o un sexo, la edad y la ubicación geográfica, cuáles eran las diferencias que había, para entrar más a profundidad, ¿no? Entonces, con esto vimos que en general lo que viene siendo que por edad, pues ahí había diferencias, ¿no? No había tantas diferencias por edad, pero sí había una diferencia. En la escolaridad también había algunas diferencias, pero no tan marcadas. En el caso de, como viene siendo por la ubicación geográfica, sí vimos que por ejemplo, en la delegación Sánchez Tahuada existía personas que creían que estaba muy bien, que estaba muy bien la gestión de los residuos y había casos muy mínimos, ¿no? Había como que si nos te ponemos a imaginar una caja donde tenemos respuestas intermedias y el punto más alto y el punto más bajo, que le llaman box plot, que fue lo que yo utilicé como para explicar mis gráficas. En este paso, pues teníamos gente que pensaba muy positivo y gente que pensaba muy negativo. De esta manera, podríamos decir que el 5 es una calificación negativa, una calificación positiva, y el 1 es una calificación negativa. Entonces, algo muy que va de que una problemática, una barrera de estas encuestas es que la tendencia es que la persona conteste en un número intermedio. Entonces, la mayoría de las respuestas sí fueron como ni tan de acuerdo, ni muy de acuerdo, ni en desacuerdo, ni en de acuerdo, o sea, intermedio, ¿no? Que fue la calificación con la que se le dio a la ciudad de Tijuana sobre la gestión de residuos. Ahora, por las dimensiones, algo muy interesante de estas dimensiones que hablamos es que una vez que hicimos la diferenciación por estados, o sea, por los datos sociodemográficos. Primero comprobamos la hipótesis, luego hicimos lo que viene siendo por los datos sociodemográficos, fuimos por dimensiones, donde esta idea era de que cada dimensión nos decía en qué puntos está mal los que están haciendo la labor de limpieza, ¿no? Quiere decir que en este caso encontramos que los actores en general, el grupo en general, no divididos por género, delegación o sexo, o por grupos, en general el grupo de los tijuanenses, indican que la autoridad debería aumentar el presupuesto para la labor de limpieza y realizar mayor inversión tanto en equipo y vestimenta. Me refiero al equipo que tiene que realiza la labor de limpia, ¿no? Quienes cargan los botes, su vestimenta también mejorarla. En general, la gente no conoce dónde se encuentran las instancias para resolver sus inquietudes y dónde se disponen finalmente sus residuos generados. O sea, la gente no conoce dónde está el relleno sanitario, vaya. Por otra parte, consideran que también la labor de los pepenadores, un actor que a mí me interesaba mucho estudiar, pero que tuve que dejar de estudiarlo por unas cuestiones académicas, pero es un actor que yo considero muy importante porque es la labor de recolectar y vender estos residuos porque les vende un valor, ¿no? Cosa que muchas otras personas no lo hacen. También, por otra parte, consideran la labor de como decía, del pepenador es útil debido a que realizan una actividad de apoyo a recolectar y separar residuos, ¿no? En otra de las dimensiones que utilicé, que le llamamos confiabilidad, encontramos que de acuerdo a los actores, el servicio de limpia recolección no se realiza de manera adecuada, contaminando durante sus labores. O sea, a raíz de que tienen mucha demanda, pues no están haciendo bien su labor porque dejan residuos en la calle, ¿no? Cosa que no debería suceder. También tenemos que en la dimensión de capacidad de respuesta se tuvo una media de 2.24. De nuevo, una calificación reprobatoria, donde la autoridad no está dispuesta para atender quejas, peticiones o consultas. También vimos que no se percibe una respuesta rápida cuando sucede un evento extraordinario como la cancelación del servicio. Los canales de comunicación no son eficientes, como resultado el aumento de basureros clandestinos, que a la fecha localizados se tenían 543 por parte de la autoridad, que han ido en aumento o han ido disminuyendo por las acciones, ¿no? Un problema constante es la falta de aplicación a la normatividad, en este caso el reglamento de limpia, pues muy poca gente lo conoce y también se ejerce muy poco. También en la dimensión de seguridad encontramos que si identifican sus dudas, no son aclaradas por parte de los trabajadores del servicio de limpia, ni cómo sus aportaciones pueden funcionar para realizar mejoras en la gestión de residuos sólidos urbanos. Además,
estarían dispuestos a realizar un pago por mejorar el servicio. O sea, eso es muy interesante. La ciudadanía, de manera representativa, de acuerdo al estudio, se encontró que estarían dispuestos a pagar como si fuera un tipo predial para mejorar el servicio, ¿no? Y esto va muy de la mano con lo que hace también en Puebla, ciudades que ya establecieron una cuota por hacer este servicio limpio. Los factores también indican que la autoridad no informa con anticipación sobre los cambios de horario, cancelación del servicio, pudiendo evitar la mala disposición de residuos en la vía pública. Además, dentro del reglamento de limpia se establece que deberán de cooperar de manera de limpiar la vía pública. Sin embargo, indican que a la gente no se les está incentivando para que lo hagan por medio de campañas de sensibilización. También les interesaría recibir información al respecto de las acciones de gestión de residuos sólidos urbanos. Y punto muy importante es el énfasis en el apoyo visible hacia los pepenadores que mostraron interés en separar sus residuos para su posterior recolección, indicando la posibilidad de integrarlos para obtener beneficios en la gestión de residuos sólidos urbanos. Y también, pues ya en la última, que es la ambiental, la dimensión ambiental, encontramos que consideran el problema de la gestión de residuos sólidos urbanos en la delegación centro que es mayor respecto a otras delegaciones. O sea, hay que enfocarnos en esa delegación como un lugar donde suscitan demasiados eventos importantes para la región. Sin embargo, en la relación a su participación en actividades promovidas por grupos ambientalistas, debe aumentarse considerablemente, haciendo énfasis en la viabilidad de hacer mejoras en los programas de educación ambiental en los distintos niveles educativos. Pues bueno, ahora sí, termino con esta parte y pregunta que duré un tanto contestando, pero creo que se resolvió. Sí, no, y de hecho me has dejado pensando un poco más, Osmar, porque, digo, pienso en, pues vaya, ahorita en lo de la protección ambiental, ubicando, pues más o menos mi zona, la colonia en la que vivo, pues creo que sí está catalogada dentro de, pues, está como, pues, baja, creo que sí está en la clase, entonces, creo que vivo a muy pocas cuadras de la colonia Cacho, que para quienes nos escuchan, pues es una zona más o menos clase media, clase alta, lo cual, pues ahorita, en este momento de pandemia, a veces opto por salir a caminar en las tardes, noches, y voy a esa colonia, la colonia Cacho, y estoy ahí dando vueltas, porque digo, está más limpia, está más agradable, hay alumbrado, o sea, todo lo, pues creo que lo que debería estar en todas las colonias, o en todas las zonas de Tijuana, pues está ahí y no está en la mía. Entonces cuando regreso a mi casa, pues solo me encierro en mi casa y me quito, y me encierro y no interactúo con nadie en mi zona. Entonces, por ejemplo, Osmar, digo, te preguntaría si estas percepciones, o sea, si se tiene una mala percepción, pues de tu zona, de tu calle, de tu delegación, y ya quizás a un nivel más grande, de tu ciudad, también lleva a que no te involucres, a que no socialices, y que eso hace que también el problema, pues de esta gestión del residuo aumente porque hay todavía muchos menos actores involucrados. No sé si me expliqué o si divagué un poco. A ver, a lo que entiendo es cómo esta percepción realmente se ve reflejada en la ciudad, o sea, entendiendo que la gente ya está interesada en participar en estas acciones y por qué se evalúa de manera negativa, o me puedes reformular la pregunta. Sí, o sea, comentabas que tenían como pues calificaciones negativas o calificaciones altas. Yo pensaría que si tiene una calificación negativa, por ejemplo, yo en mi zona, digo, no, Claro, sabes que hay una mala gestión del residuo y por lo tanto tengo una mala percepción pues del ambiente. Hay basura, hay perros callejeros haciendo destrozos, entonces pues no salgo a la calle, no me involucro, no convivo, entonces digo, mejor me mudo a otra zona a hacer mis actividades como caminar, platico con alguien que es de otra colonia y me involucro más en esos temas de esa colonia, de esa zona, que en lo mío. Y por lo tanto, pues en mi zona nadie se preocupa y el problema en lugar de mejorar, pues acrece. claro. Pues mira, yo considero que actualmente es algo generacional en el que nosotros como jóvenes, hablando entre nosotros y aquellos que tienen experiencia, pues hay una diferencia en el que nos vemos atraídos por estas noticias del cambio climático, cómo podemos contribuir a mitigar el cambio climático o disminuir el cambio climático que ya nos
hablando de este concepto de el desarrollo sustentable, ¿no? O sea, no comprometer a las generaciones futuras. Entonces, en el caso de los más adultos, pues ellos, las acciones que realizan es un tanto mayor, es un tanto más complicado, o sea, son más conscientes del problema, pero es un tanto complicado como cambiar cómo actúan, ¿no? Entonces creo que soy fiel a los jóvenes en que no importa dónde actúes, simplemente actúes de buena fe, en el que busques también impactar directamente a tu comunidad, porque eso es lo que hace un agente de cambio. Sabemos que a lo mejor en la colonia de Cacho el estrato socioeconómico sea medio alto y no se requiera tanta ayuda, pero hay temas importantes que solucionar en la misma comunidad. Inseguridad, fomentar alguna campaña que beneficie a alguna causa. Entonces, yo creo que sí es posible, por ejemplo, nosotros con mi organización, que más adelante voy a hablar, pues sí hacemos una actividad que invita a la gente a hacer una actividad fuera de su delegación, ¿no? Pero eso es porque a través de esta invitación queremos inculcar este valor y que trascienda a sus comunidades. Entonces, y de alguna manera yo creo que la persona que haga buenas acciones lo va a hacer donde se encuentre, ¿no? Y eso es lo importante, es lo importante de la educación ambiental, que se vaya continuando ese trabajo, ¿no? Entonces yo creo que si vemos una percepción ambiental negativa, bueno, intermedia, porque fue de un valor de 3, ¿no? En general, todo el grupo de personas. Sin embargo, va a haber diferencias y eso es lo interesante, que parte de esta investigación es que deberían de continuar los siguientes estudiantes esta labor de conocer qué es lo que opina la gente. Y digo, ahorita lo acabas de mencionar, Osmar, y lo cual creo que es un punto bastante importante también es, pues esta organización en la que tú formas parte de Kilómetro Uno, que digo, pues lo estuve viendo en sus redes sociales, muy activos, muy pues, propositivos, pero para quienes nos escuchan, si nos pudieras comentar un poco más de qué es esto de Kilómetro Uno. Mira, pues somos una organización que nos enfocamos en la conservación del océano, específicamente en la problemática del plástico. Cómo el plástico ha dañado a toda la fauna y flora del océano por su producción excesiva y que nos enfoquemos en las R que ya conocemos, pero le demos prioridad al rechazo del plástico. Cuando tú rechazas el plástico, evitas esa demanda de la producción del plástico y toda la contaminación que genera por esta demanda. Al mismo tiempo, pues disminuyes tu huella ecológica y pues contribuyes al planeta Tierra. Pero parte de esto es generar una comunidad. Entonces, Kilómetro Uno desde 2012 invita a la comunidad a limpiar la playa, aquí en Playas de Tijuana. Hemos sido, pues, galardonados en diferentes niveles, a nivel local, a nivel estatal, nacional, y también hemos asistido a foros internacionales por esta labor que realizamos. Y hablo de esto porque es el claro ejemplo de que cuando uno tiene unas inquietudes, parte de mí también me pasó, no sabía con quién acompañarme y encontré a mis amigos en Kilómetro Uno, Orlando y Abraham, Orlando como fundador, Abraham y tu servidor Osmar como cofundadores, que le dimos el impulso al Kilómetro Uno para lograr ser lo que es el referente el día de hoy en temas de cultura de playa, de limpiezas de playa y sobre la prohibición ya a nivel de política pública de la bolsa de plástico, que lo logramos con diferentes organizaciones. Y pues ese es nuestro enfoque, la educación ambiental orientada al rechazo del plástico y su generación de excesiva que daña el medio ambiente, daña los océanos, que tanto nos encantan, porque tanto a mis compañeros les encanta surfear, les encanta, a mí me encanta snorkelear, meterme a nadar, bucear, entonces lo queremos ver bien a nuestro amigo el océano. Sí, no, claro, y pues es una pena, yo teniendo, pues aquí en Tijuana, ¿no? En concreto, que la playa, pues, como de fácil acceso para la mayoría de la población, pero pues que esté
o cerrada o muy contaminada y pues que no se pueda, pues vaya a disfrutar un buen día aquí en Tijuana en su playa. Pero, Osmar, digo, tristemente el tiempo se nos está acabando este programa, pero pues antes para ir cerrando y retomando parte de tu investigación, digo, sé que está pues amplia, e igual invito a la gente a que la consulte porque está muy, muy interesante, pero así quizás a grandes rasgos o de manera general, si nos puedes comentar quizás algunos de los resultados, conclusiones que encontraste y que te hayan sorprendido, que quizás los planteaste dentro de tus hipótesis y se confirmaron, lo cual ya es una sorpresa en sí, o que hayas dicho, es que se presentó algo completamente diferente y pues que de igual manera llamó tu atención. Ok, pues mira, a mí personalmente me llamó mucho la atención saber que la opinión representa información valiosa para la toma de decisiones, la opinión de todos esos actores, ¿no? A veces señalamos al gobierno como el responsable, pero también nosotros somos responsables al demandar este servicio de manera excesiva, porque nosotros tenemos que involucrarnos. Y como ambientalista, pues me dio gusto encontrar que sí, a pesar de que hay mucho interés, también nos tenemos que seguir esforzando como organizaciones no gubernamentales a que más gente se sume a las campañas y en verdad se comprometa con estas causas. También pues saber, ¿no? Que no es necesario ir a hacer trabajo de campo directamente, sino podemos hacer uso de estas herramientas digitales y conocer y con base a una metodología, con base a esta metodología, tener resultados y traducirlos en conclusiones y posibles estrategias. Quisiera mencionar que algo que a mí me dio mucho gusto encontrar es que las actividades de los pepenadores continúan siendo un punto a destacar porque se identifican como un soporte para la gestión de residuos sólidos urbanos. Además, debido a su falta de reconocimiento por parte de la autoridad, pudieran ser una estrategia alterna. O sea, yo continúo con esa intención, a pesar de que no fue mi tema final de investigación. Y también que todos los actores deben de trabajar de manera conjunta y coordinada. Eso es inevitable. Es necesario generar información continuamente sobre su rol, haciendo énfasis en desarrollar investigaciones sobre sus hábitos, sumando la composición de sus residuos generados y volumen. Y pues por último, que necesitamos una retroalimentación hacia la autoridad por medio de herramientas digitales como esto, decirle al gobierno, oye, estás mal, pero puedes hacer esto, ¿no? Establecer programas de participación mediante la separación de residuos y limpieza de banquetas, monitorear periódicamente la situación de la gestión de residuos sólidos urbanos con la ayuda de la ciudadanía, informar a los actores y a los partícipes, como mencioné, y por último, invertir en plataformas que proveen insumos necesarios como presupuesto utilizado, horarios y rutas de recolección, reglamento y avances en la gestión de residuos sólidos urbanos. Prácticamente reformular lo que se está haciendo e innovar con lo que realmente es un problema, ¿no? Y digo, y en este sentido, Osmar, digo, personas que se quieran ir sumando a este tipo de iniciativas, este tipo de proyectos, generar una educación ambiental, que se quieran entrar a esos temas, pero que quizás no tengan una formación pues vaya tan académica, o quieran ir como que empezando de poco en poco. ¿Qué les recomendarías tú que pueden consultar, que pueden visitar? Quizás, no sé si hay una película, algún documental, eh, quizás una serie, algo que tú les recomendarías para que tengan estos primeros acercamientos. Hay una doctora, la doctora Ana Córdoba del colegio, me dio pues nos enseñó una clase y nos hablaba sobre un video, una serie de videos de un grupo que se llama The Story of Stuff o la historia de las cosas, donde prácticamente de manera muy ilustrativa nos hablan de cómo la industria se ha organizado para vernos a nosotros como parte de esta dinámica de reciclaje, donde el reciclaje realmente no es una solución, simplemente es una dinámica en la que entramos por querer ser parte de estas soluciones, pero que a final de cuentas nos lo vienen imponiendo, ¿no? Y que entre menos consumamos, veamos esto de la obsolescencia programada, la obsolescencia percibida, y todos los hábitos de consumo vayan cambiando, ¿no? Y eso también se ve reflejado en cómo nos venden
las empresas sus servicios o bienes para que en verdad se comprometan con esta idea del ambientalista, ¿no? Que es no empaques de plástico o algo más ecológico. Entonces, por ahí es la intención de que realmente pues estas personas se involucren, ¿no? O sea, a través de ese tipo de campañas como la historia de las cosas. Les recomiendo eso. Sigan a Kilómetro Uno, por favor, en Facebook, en las redes sociales, en Instagram, para que se enteren de qué estamos haciendo aquí en la ciudad y, pues puedan sumarse a nuestras actividades en algún momento que la pandemia no lo permita. Sí, claro, digo, igual aquí vamos a dejar en la caja de descripción los enlaces para Kilómetro Uno. Pero, Osmar, ahora, en el otro sentido, digo, gente que ahorita, inclusive los propios del colegio, esta nueva generación de estudiantes en la maestría de Administración Integral del Ambiente, que quizás estén interesados en esos temas y que estén construyendo pues ahorita sus temas de investigación, sus bibliografías. ¿Qué les recomendarías tú que consulten? ¿A qué autores, autoras, libros? ¿Qué recomendarías que consulten para ir construyendo pues parte de su, pues vaya, de su marco metodológico, bibliografías, referencias? Pues hay autores de aquí de la región. Hay un diagnóstico que se realizó en 2010 sobre la gestión de residuos aquí en Tijuana y lo hizo el doctor Carlos de la Parra, que es parte ahí del Departamento de Estudios de Urbanos y de Población, si no me equivoco. Este, también a la doctora Sara Ojeda, un referente muy importante que ha publicado muchos textos y artículos en la región. Ella es una gran amiga, ella fue mi lectora externa y pues sabe mucho del tema, la deberían de considerar. Prácticamente estas dos referencias son de las más importantes. Y otros activistas de aquí en la región, eso no cabe duda que conocer el trabajo de los activistas es muy bueno. Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental les va a funcionar también, que tiene información. Alterterra, y bueno, pues yo prácticamente les recomendaría que, que así vayan conociendo quiénes son las personas a cargo, los funcionarios públicos que están actualmente para que vayan pidiendo la información. En todo caso requieran de algo, pues me puedan a mí, buscar. Con todo gusto les estaré apoyando en la medida de lo posible. Y bueno, hay otros actores también muy buenos. Hay un tal Medina que me gusta mucho porque cuando tiene el tema de Pepena. Pero pues bueno, en el tema de residuos hay bastantes fuera de Baja de Tijuana, ¿no? También pues mencionar, si quieren leer también a la doctora María Eugenia González, mi directora de tesis, tiene un libro muy bueno, también se lo recomendaría, sobre manejo de residuos electrónicos. Bueno, por mi parte, pues sí, esta sería mi recomendación. Listo. Pues Osmar, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. No sé, ¿algo más que quisieras agregar? Pues prácticamente que ojalá que este podcast les ayude en lo que estén intentando hacer o visualizando o estén haciendo actualmente y estoy a toda disposición de poder sumarme. Soy una persona que cree que los cambios se toman tiempo y bueno, este proceso, quienes son estudiantes del COLEF, no va a ser nada fácil, pero nunca duden en pedir ayuda a quienes podemos ofrecérselas y quienes no están estudiando y que quieran estudiar en el COLEF, anímense con la magia. Quienes no tienen nada que ver con el COLEF, pues conozcan de lo que hace el colegio porque tiene mentes extraordinarias con unas grandes intenciones de que esto información baje a la mayoría de la población y funcione para justificar, ¿no? Qué se tiene que hacer en la ciudad en un futuro, ¿no? Una ciudad tan compleja como nuestra Tijuana. Listo, con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Osmar. Y bueno, así llegamos al final de otro capítulo más de Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez y hasta la próxima. Una producción del Colegio de la Frontera Norte.